cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico sucasoalderecho@gmail.com. En el día de hoy vamos a tocar un tema que, si bien ya hemos hecho varios programas sobre las sucesiones, voy a dedicarme en hacer una serie de programas sobre casos puntuales, sin decir nombres y contando pues como la experiencia de los casos que nos preguntan en el tema de sucesiones para que sea todavía mucho más enriquecedor. Ya hemos grabado alrededor de 6-7 programas de sucesiones, pero entonces en este caso algo más práctico. Iniciemos entonces definiendo qué es el trámite de sucesión. El trámite de sucesión es que aquella persona de la cual fallece, que en el término jurídico lo llamamos del de cuyos, esa persona cuando fallece se trasladan unas obligaciones, unos bienes a favor de las personas que tienen una vocación hereditaria. Esto es como para entender que cuando una persona fallece se trasladan tanto los activos como los pasivos, es decir, tanto sus bienes como sus deudas. Iniciamos entonces con un caso muy puntual y es muy común, por lo menos en mi oficina constantemente me hacen esta consulta, y es: fallece mi papá, mi mamá o el heredero que tengamos, fallece esa persona y no había sino un solo bien para repartir. Y es que uno pensaría que uno quisiera, si tuvo 7 hijos, tener 7 bienes para dejarle un bien a cada hijo. Pero ocurre que fallece ese mamá, ese papá o un hermano, en el orden hereditario vamos a poner pues mamá, papá para que ustedes me lo entiendan, y son 7 hijos. Y resulta que solo hay un solo bien, que es una casa o una finca. Es muy común que le pregunten a uno que falleció el papá, la mamá, y que uno de los herederos se quedó viviendo en esa casa. Entonces la pregunta concreta que nos dicen es, vamos a levantar sucesión, podemos levantar sucesión, ¿y qué hacemos con ese hijo que no quiere salir? Resulta que ese hijo viene y nos argumenta que es que él vio por la mamá, por el papá, por la abuela, que todos se fueron y que nadie estuvo con ella, que a la hora de la muerte fue la persona que estuvo. Infortunadamente, la ley no contempla que ese hijo bueno que se quedó con papá y mamá hasta la muerte tenga una mejor herencia. Ustedes me van a disculpar esta expresión que voy a utilizar, pero si así fuera, me imagino cómo se matarían muchos hijos por ver por la mamá del papá para poder quedar a veces con unos bienes. En este momento hay un boom con el tema de la hipoteca inversa, que ha sido muy criticado, pero que en cierta forma muchos aplaudimos y decimos, bueno, ese hijo que se fue y nunca se acordó que tenía una mamá o un papá y que nunca le dio un alimento a ese papá, a esa mamá, pues bien que la mamá piense de pronto en hacer una hipoteca inversa, porque va a seguir devengando una pensión vitalicia y ese hijo después no va a reclamar. Pero bueno, ese no es el tema que nos atañe y es un tema muy personal y muy candente que tiene pues muchas aristas como para discutir. Entonces, en la pregunta concreta, ¿qué hacemos con ese hijo que no quiere salir? Se debe adelantar el proceso de sucesión. Cuando se adelanta el proceso de sucesión, en el ejemplo que les pongo de los 7 hijos, todos vamos a pasar a ser herederos que nos van a llamar pro indiviso, que nos vamos a llamar comuneros, porque ese bien no podemos decir que a este le toca el baño, que a este le toca la sala, que a este le toca una pieza y que a este le toca el patiecito. Entonces, como ese bien no se va a dejar partir, cuando se levanta inicialmente la sucesión, todos tenemos un pedazo, pero todos estamos ahí pro indiviso y todos vamos a conformar algo que se llama la comunidad. Es decir, que yo voy a ser comunera con mis otros 6 hermanos, para que ustedes me logren entender pues como el tema. Cuando eso ocurre, se levanta la sucesión y una vez se levanta la sucesión, yo no estoy obligada a permanecer en comunidad. ¿Cómo así que no estoy obligada a permanecer en comunidad? Si yo no quiero que mi hermano siga ahí, somos 7 hijos, y yo no quiero seguir permaneciendo ahí, que también soy dueña de esa propiedad, debo adelantar otro proceso que se llama el proceso divisorio por venta. ¿Y qué es el proceso divisorio por venta? Es pedirle a un juez que
se remate el bien y que nos entreguen a cada uno lo que nos corresponde. Pues no es algo muy rentable porque pues muchas veces en los remates pues no vamos a salir ganando todos, pero es el mecanismo jurídico que tenemos. Entonces a esas personas que me han preguntado, somos varios hijos y este hijo no quiere salir y él dice que no se va y que es que mi papá dijo que le dejaba la casa pero nunca hizo testamento. Entonces recordemos, adelantamos el proceso de sucesión y posteriormente debemos adelantar un proceso divisorio por venta. También nos hacen la pregunta si esa persona puede adquirir por posesión ese heredero que se quedó ahí viviendo. Y la respuesta es que si bien sí podemos adelantar un proceso de pertenencia, es decir, alegar que tenemos una posesión en una propiedad con familiares, es un tema bastante difícil porque existe en el derecho una teoría que se llama interversión del título. Interversión del título es cuando dejé de ser heredero para convertirme en poseedor, porque yo no puedo decir que llevo 35 años en mi casa y que por lo tanto esa habitación que yo llevo ya adquirí por prescripción, es decir que ya llevo más de 10 años ahí viviendo en esa casa y entonces esa habitación ya me pertenece. Para que ustedes me logren entender, si bien la pertenencia es uno de los temas jurídicos más democráticos y más bonitos que existen, acá es un poco complicado. Entonces esos herederos que se quedaron todo el tiempo en esa finca, que se quedaron en esas casas, habría manera de adelantar el proceso de sucesión y además después de adelantar el proceso divisorio. Otro de los temas que nos consultan constantemente en las oficinas de abogados es si existe un término de prescripción para adelantar una sucesión. Es decir, si yo puedo dejar pasar mucho tiempo y después adelantar la sucesión, la respuesta es que si bien no va a caducar nunca la acción que tengo de reclamar y de adelantar una sucesión, puede caducarme el dominio de un bien. Entonces uno dice, ¿cómo así que me puede caducar el dominio de un bien? Y es que pueden pasar 50 años que no hayamos adelantado una sucesión y en cualquier momento la podemos adelantar. Pero en ese tiempo, algunos particulares o otras personas se pudieron haber adueñado de algún bien y si llevan más de 10 años ahí nos podrán decir que ellos ya tienen una posesión y nos van a adelantar un proceso de pertenencia y por lo tanto hemos perdido esa acción que teníamos de poder levantar una sucesión y hacernos acreedores de esos bienes que unos sucesores nos dejaron. Otra de las consultas constantes que nos hacen en las oficinas de abogados con el tema de sucesiones es, por ejemplo, vamos a levantar una sucesión, pero hay uno que no quiere o dos que no quieren levantar la sucesión. ¿Por qué? Porque tienen un interés, por lo que decíamos inicialmente, ellos consideran que tienen un mejor derecho, porque el papá en vida le dijo, mijito, es que esto que hay acá es suyo, pero nunca hizo un testamento, porque le dijeron, usted como la niña, usted es la que más queremos, entonces usted es la que vamos a mejorar, pero nunca se hizo como tal el proceso jurídico, nunca se buscó un abogado para hacer un testamento o para hacer una fiducia civil, entonces por lo tanto es inocuo todo eso que se está diciendo. En esos casos podemos adelantar entonces el proceso ante un juzgado y cuando estamos todos de acuerdo el trámite es muy sencillo, es un trámite notarial, no se demora más de 2 meses, es muy económico, incluso los mismos honorarios de nosotros los abogados son muy bajos comparados con adelantar una sucesión en un juzgado. Agradecemos enormemente a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que busca instruirlos a ustedes en la defensa de los derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Muchas gracias.